Mira que conozco a gente que se apellide Gutiérrez. Y a ver los haylos, y muchos, y muchas, ¿no? Pero Guti no hay tantos. Y si al apellido Guti añado el apodo de Francisco, Paco Guti, entonces ya se me centra en el perfil de una persona que conozco desde hace tiempo y que, bueno, se da cita aquí delante, ¿no? Paco, cuando te dicen Paco Gutiérrez o Francisco Gutiérrez, ¿tú no te das por aludido? Pues muchas veces no. Y además fíjate que incluso en el sindicato y en Diputación llamaba a veces y decía, bueno, don Francisco Gutiérrez y tal, y a veces mi secretaria, cuando estaba allí el secretario general, decía Francisco Gutiérrez, y se quedaba unos segundos diciendo, ¿quién? Hombre, Paco Gutiérrez, hombre, claro, Paco Gutiérrez, ¿no? Entonces, pero en Diputación pasaba igual, iban a preguntar, oye, están preguntando por Francisco Gutiérrez, nos han llevado allí el conserje, la ordenanza que estaba en la puerta ese día, Francisco Gutiérrez de Gutiérrez, Paco Guti. Entonces, la verdad que es que de pequeño el apellido Guti, después ya lo de Paco y Paco Guti. Y efectivamente me conocen más por Paco Guti que Francisco Gutiérrez. O sea, que de Chavea... Sí, de niño... Guti. Paco Guti. Claro. ¿En el barrio? En el barrio... ¿Del Perchel? Del Perchel, efectivamente. El perchelero, pues en el colegio, en el barrio, era Paco Guti. Y no Paco Guti, era Guti, ¿no? Era el Guti. Más que el Guti, que es muy típico de Málaga, ¿no? Sí, el adjetivo es el Guti. El Guti. Entonces yo era el Guti. Claro, eso queda muy bien a lo mejor cuando en términos coloquiales y cariñosos, como es el caso, bueno, pues este Guti, pues a lo mejor pues, es una persona con responsabilidades normales en su trayectoria vital. Y dice, bueno, de ahí viene la cercanía, el cariño, el afecto, el apodo de Paco el Guti. Pero claro, cuando estamos hablando de Paco Guti, que ha sido secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, que ya pues no es tan normal, dicho sea de paso, por la responsabilidad y representatividad que ostenta dicho cargo, pero si al mismo tiempo añadimos, entre otras cuestiones, el haber sido durante 2 legislaturas defensor del ciudadano por parte de la Diputación Provincial de Málaga, amigo, ya estamos perfilando una persona que ha tenido responsabilidades y lo del Guti a lo mejor no casaba mucho. Pero eso va en la virtud de quien todavía sigue siéndolo, ¿no? Sí, fíjate, pero yo me encanta que me digan Paco Guti. Claro. Y además yo cuando, tanto en la responsabilidad sindical como en la responsabilidad de defensor, incluso desde Málaga organizamos varios encuentros de defensores de toda España, y a mí me encantaba, me gustaba, claro, llegaban y te ponían el cartelito don Francisco Gutiérrez, tal, igual. Sí. Y decía, oye, decirme Paco Guti, que a mí me gusta decir, pero no por nada, sino es una señal, como tú bien dices, de cercanía. Es decir, yo creo que el cargo, las responsabilidades que tiene uno, lo que tiene que hacer es ejercerla bien. Claro. Y cómo te llamen, sean por un apodo, sea por un diminutivo, como es el de Guti, es lo de menos, y a mí me gusta. Yo, cuando conozco a alguien, dice, ¿cómo quiere que te llame? Paco Guti. Punto. Entiendo que oficialmente no es lo correcto. Claro, si me ponen un cartelito de una conferencia, ponen Paco Guti, pues pueden decir, oiga, por ahí no. ¿Cómo asumo esto? Efectivamente, por ahí no. Pero a nivel coloquial, a mí me encanta, te digo, además desde pequeño, desde el barrio, tú sabes que en los barrios son como en los pueblos, te ponían un apodo y ya ese apodo lo lleva ya prácticamente toda la vida. Y el mío pues era el Guti, pues el Guti. Ay, los barrios. Ay, los barrios. Ay, los barrios, porque yo creo que ahí es donde se cocían las identidades de las ciudades.
Efectivamente. Porque, bueno, bien por los centros históricos, pero los centros históricos era donde el escaparate de la ciudad se mostraba pues para los forasteros y para presumir nosotros de que mira qué ciudad más chula tenemos, pero sin embargo ahí la vida estaba relativamente cogida con pinzas. Se cocía en los barrios. La identidad, la cultura, Claro. la razón de ser de una ciudad, de una provincia, está en sus barrios. Claro. Y más una ciudad como Málaga, que tiene una tradición y una historia cultural dentro de Andalucía, y el problema es que los barrios están prácticamente desapareciendo. Es Sí. decir, yo, como bien indicabas al principio, igual que Antonio Guevara, cuando lo hacía en la entrevista, soy Otro perchelero, perchelero. otro perchelero, pero fíjate que los que hemos nacido en el Perchel seguimos toda la vida, aunque no vivamos allí, Es llevamos verdad. muchísimos años, como en mi caso, sin vivir en el Perchel, Es verdad. pues toda la vida seguimos diciendo, Sí. ¿tú de dónde has nacido? Yo, en Málaga y en el Y Perchel. estamos. ¿Por qué? Porque el Perchel te daba identidad. Mira, el Perchel era un barrio, digo era porque ya prácticamente no existe. Bueno, ahora las circunstancias han convenido que 60 y tantos años después esté asesorando jurídica y legalmente a los 50 últimos vecinos del Perchel. ¿no? ¿Quién Es te lo como- iba a decir? Claro, pues nadie, es decir, no me lo imaginaba, porque no me imaginaba que llegara a esta situación. Quedan 50 vecinos de los antiguos del Perchel, Sí, auténticos. de los de calle Montalbán, Fíjate. de tal, calle Arco, los que dan a callejones del Perchel, Claro. y están pues con este grupo inversor que quiere echarlo. Me llamaron para que le echara una mano y lógicamente de manera totalmente altruista pues estoy allí Se une ayudándole. la profesión Claro, con la devoción. Con la devoción. Claro. Pero claro, pero es que la identidad del Perchel era una identidad muy fuerte. Y fíjate que había mucha miseria, Seguro. había mucha hambre, Y tanta. muchas necesidades, Claro. pero había mucha solidaridad. Amigo. Mi madre murió muy joven, con 56 años, Ay, María. y María, efectivamente, con un problema pulmonar. Hoy día no hubiera muerto de eso, pero en esa época pues no había los medios, ni la medicina estaba tan avanzada como ahora. Entonces mi madre, cuando le daban las crisis asmáticas de tal, pues claro, no podía hacer nada. Yo me he criado de casa en casa de los vecinos del Perchel. Cuando mi madre se ponía mala, me decía, María, no te preocupes, que el niño duerme conmigo, y duerme en mi casa y come conmigo. Entonces había esa solidaridad. Hoy día te montas en un ascensor de un bloque que llevas 15 años viviendo y no sabes quién es el de arriba ni el de abajo. Y esa solidaridad, esa sensación de pertenecer a una comunidad y sentirte orgulloso de esa comunidad, te lo daban los barrios. Pero es que además, Paco, lo estás contando y quienes no hayan vivido esas experiencias de barrio puedan pensar que estamos hablando de la época de los Reyes Católicos. No, No. Esto ha sido hace nada. Hace nada, es decir, Lo hemos vivido. lo hemos vivido exactamente. Es más, decir que tú has vivido en el corralón de la tripa, Ujú. que ¿por qué se llamaba la tripa? Porque allí cogían los animales Y mataban. y lo mataban los animales, le quitaban las Y tripas entripaban la para hacer las morcillas, Las los matanzas. chorizos, tal y cual. Claro. Había un lavadero común, lo que eran las lavaderas estas, ya no eran los ríos, sino era allí un lavadero en común, Claro. y allí se mataban de esto. Entonces, claro, era una comunidad allí de un montón de vecinos. Ya te digo, las casas abiertas, y esto no quiero tampoco idealizar, porque hay veces que dice, bueno, es que aquello era una vida perfecta. No, ni Por mucho lo que menos. decía, yo empezaba diciendo que efectivamente había hambre, había miseria, había Claro, necesidades. claro. Había, en las casas de vecinos, había un cuarto de baño para los 4 o 5 Sí. vecinos que vivíamos allí, Sí. y un grifo que la mayoría de las veces salía con barro, porque estaba bajo tierra, y salía con barro. Cierto. Y un bate para Y todo váter, el mundo. y un váter para todo el mundo. Claro. Claro, que era el retrete, no era váter, era entonces el retrete, Sí. que además no había tapa ni había tal. Allí ¿Para qué vamos a era, allí era. Pero sobre todo sobresalía eso que te comentaba, es decir, la sensación del Perchel, eso de un barrio solidario con unos vecinos con otros. Te lo Nos pongo conocíamos fácil. todos, Había convivencia efectivamente. y se compartía la vida. Ahí va. Con Lo lo poco mucho que había se o lo compartía. poco, más bien poco. Más bien poco se compartía. Digo, yo la experiencia esa, es decir, hoy día, pues imagínate tú que te pones enfermo tal y cual, un vecino arriba abajo Te va a decir, mueres oiga, no te y preocupes, nadie que va a se venir. entera. No se entera nadie. Nadie. Y allí pues era todo el mundo pendiente, conocido, había tertulia, no había televisión, entonces lo que había en invierno era un brasero y en verano pues las sillas puestas allí, donde Con la los niños fresquita. corríamos y los vecinos y las vecinas pues estaban allí sentados charlando. Vienes al mundo, por tanto, en el barrio del Perchel, en calle Balme, Ujú. en ese corralón
de la Tripa, donde hoy más o menos se asienta el Corte Inglés frente. Frente al Corte Inglés. Estamos. Sí, más o menos. Hijo de Pepe, Ahí tu va. padre, pintor, constructor, barbero, Barbero. y Pepe el Barbero. Pepe el barbero, y tu madre María, que además de sacar la casa adelante junto con tu hermano Salvador, el segundo hijo, que era el menor, tú eres el mayor, Yo ¿no? soy el mayor. Bueno, pues ahí viniste al mundo. Ahí viene. Y Ahí- con ese entorno urbano, esa Málaga de antaño, sirviéndote de referencia y seguramente adquiriendo unos valores que luego la vida, a lo mejor, sin haberlo premeditado, han dado seña e identidad a tu trayectoria personal y profesional. Sí, indudablemente. Es decir, cuando tú naces en ese entorno, cuando tú vives esos valores de solidaridad, de ayuda, de amistad, de compromiso entre los propios vecinos, eso ya lo llevas en los genes para toda la vida. Claro. Eso lo llevas para toda la vida. Entonces, claro, de ahí el salto a comprometerte socialmente, a luchar por una sociedad que sea más justa, más igualitaria, pues es un salto natural. Claro. Es decir, lo antinatural sería que habiendo vivido en ese entorno de compromiso y de solidaridad, pues dijera, bueno, me da lo mismo lo que le pasa al de al lado, ¿no? No me da lo mismo, me compromete lo que está al de al lado porque es un ser humano igual que yo y porque esta sociedad tiene que mejorar muchísimo y lo que podamos cada uno aportar. Yo creo que la vida es una trayectoria donde al final lo que queda es lo que tú has hecho Justo. y también lo que tú has hecho por los demás. Estamos. O por lo menos lo que lo has intentado. Sí. Unas sí. veces se consigue y otras no, pero hay que intentarlo, Sí, hay que porque- intentar cambiar una sociedad que no funcione, que es insolidaria, por otra que sea mucho mejor. Claro, porque como decía el Papa Francisco, él todavía no ha visto detrás de un entierro el camión de la mudanza. Efectivamente, Nada nos vamos a llevar, nada. sino aquello que hayamos experimentado Mm, en lo humano exacto. y en lo que no tiene fondo material. Ni el camión de la bien- mudanza ni la cuenta corriente Además, tampoco va. y tú de cuenta corriente algo sabías por tu trabajo. Sí, sí. El niño se hace muchacho, corretea, a los 13 años la familia deja el perchel, ¿verdad? Sí, ¿Tu padre cierra la barbería? sí, claro. Le echaron abajo todo. Claro. ¿Tu madre sigue cosiendo además de ser ama de casa? Sí. ¿Eh? Y aparece el barrio de Santa Julia, La barriada de Santa Julia, efectivamente. otro barrio Otro barrio. distinto. Distinto, pero también todavía tenía Santa Julia, era esas viviendas también donde estaban confluyendo muchas personas que estaban emigrando de los pueblos a la ciudad. Es decir, Claro. hubo una gran migración de todos los municipios, sobre todo de Daños a Málaga capital, El boom de Málaga. el boom de Málaga. Claro. Y entonces se fueron alojando en estas viviendas, Palma Palmilla, Santa Julia, la zona de Hueli. Entonces la barriada de Santa Julia venían muchísimas personas de los pueblos Claro, que estaban allí, que muchos de ellos trabajaban en Interorse. claro. Entonces, claro, eran Cártama, Pizarra, Álora. Pero fíjate qué curioso, Paco, porque conforme lo vas contando en cuanto a la naturaleza de cada barrio, el que naciste en el Perchel y el que luego creciste como persona en Santa Julia, siendo jovenzuelo, esos dos barrios eran sumamente distintos, sobre todo en cuanto a lo humano, aunque todos vinieran de condiciones humildes y trabajadoras. Y digo en lo humano esa diferencia porque en el Perchel abundaban los pescadores, Sí. todavía había algunos. Creo que además la dieta de pescado en casa era abundante. Era abundante. Menos mal. Lo que era un lujo, entonces que era lo que había. Claro, Es decir, incluso claro, te pagaban, a tu mi padre le pagaban claro, una especie. Es que mi padre tenía la barbería. Y mi padre le conocen en el Perchel y ahora que estoy con eso muchos vecinos, no, yo conocí a tu padre y me pelaba a Pepe el Qué peluquero, ¿no? bueno, qué bueno. Y claro, como tampoco había mucho efectivo, no había liquidez, pues muchos le pagaban, le decía, Pepe, hazme un cortadillo y tal. Con lo que tengo. Lo pelaba y a lo mejor le daba, pues toma, un cubo de Chanquetito, o boquerones, un boquerones. cubo de chanquete, pulpo, besugo. Y en casa no sobraba, En no casa. faltaba la comida. Entonces en El casa no pescado, por lo faltaba la menos. comida del pescado. Y yo llegué a un momento en que casi digo a mi madre, voy a aborrecer el pescado, claro, eso está magnífico, pero todos los días comer pescado, claro, dice, pues mira, esto es lo que hay. Qué bueno. Eh, Pero luego el otro perfil humano que te acompaña
la barriada de Santa Julia, como tú bien decías, más bien gente de interior, Sí, que gente viene de pueblo, abandonando el campo. que vienen a la industria. Ahí está. Entonces, claro, entonces en Málaga había una industria bastante importante, había Telorce, centros industriales, claro. Punto Industrial, Metalsa, Confesiones Sur, Citesa, claro, es que esto estamos hablando de miles de trabajadores. cierto. Claro, y esos miles de trabajadores se nutrían, o esas fábricas se nutrían básicamente de los pueblos del interior de Málaga. Claro. Entonces, claro, ¿dónde se ubicaban todas estas personas que venían a trabajar en la industria? Pues en barriadas como esta, de Huelin, Santa Julia, lo que quedaba, alguna parte que quedaba del Persel, pero menor. Claro. Y ahí está también, donde el ambiente también era un buen ambiente distinto del Persel, ya no había la costumbre de sentarte en la puerta, ya no... Lo urbano se iba imponiendo en lo tradicional, efectivamente, en lo castizo, por llamarlo así, ¿no? Pero todavía seguía teniendo esa sensación, ese sentimiento de barrio. Por ejemplo, Dos Hermanas, en Dos Hermanas que vivían mis abuelos por parte de mi madre, pues allí había también un ambiente... Y en la barriada de Girón, de Y donde la yo barriada de también Girón, efectivamente, claro, me claro. criaba, Claro. y cogíamos las moras. Todas estas barriadas, todas estas viviendas surgieron como necesidad para darle una alternativa habitacional a todas estas personas que venían a trabajar en la industria de Málaga. Viviendas sociales, muchas claro. de ellas, Sí. lo que hoy no se hace. Claro, lo que hoy no se hace. No Sí. quiero añorar otras historias, pero sí pero sí que es verdad que claro, había ciertos asuntos sociales que se intentaban resolver. se podía tener una vivienda pequeña, no era un palacio, no era nada. Yo me acuerdo las casas de Dos Hermanas, eran y siguen siendo minúsculas, 40, 50 Sí, metros, vale. pero bueno, tenías un Digno. techo donde poder dormir, donde poder vivir, Claro. y era relativamente fácil acceder a esas viviendas. Exacto. Hoy día, pues fíjate, si hablamos de viviendas... Te las ve y te las desea. Claro, Es más, dice la gente, ¿y eso qué es? claro. Menos mal que en ese crecer, bueno, pues van apareciendo personas, al margen de las que conforman tu familia. Tu padre fue persona muy influyente en ti, ¿eh? Además de tu madre, pero lógicamente tu padre sí que tiene una especial sensibilidad contigo y tú con él. Pero aparecen también ciertas profesoras, Sí, ciertas mujeres, que más o menos reconducen o encarrilan tu vida para poner ciertas sensibilidades en tu existir. Me estoy refiriendo, qué gracioso, serían a lo mejor mujeres maduras, ¿no? Que podrían tener 40, 50, 60 años. 50 años, sí, 45, Vale. 50 años. Las dos. Sí, Pero eran las dos dos, hermanas. pese a que tuvieran 50 y pico años, eran dos señoritas. Señorita. Efectivamente. Señorita Loli y señorita Encarna. Ahí va. ¿Eran las maestras del barrio? Eran las maestras de una de las escuelas que había allí en el barrio. Luego había otra escuela que había otra maestra, pero yo a la que fui, que es la que estaba más cerca de mi casa, que era calle Arcos, precisamente el sábado pasado tuvimos una comida allí en la Peña Perchelera, que está frente por frente, y decía, ahí es donde yo empecé Ay, qué a bueno. aprender las primeras letras. Los lagrimones se te caerían. Ahí ya, claro, aquello está tapiado y tal, en Ay, calle Arcos. señor. Pues la señorita Loli y la señorita Encarna tuvieron que haber una influencia enorme. Eran monjas seglares. Claro, yo lógicamente ahí en ese momento no sabía qué era. Decía, no son monjas, sí. Pero yo decía, sí, somos monjas, pero seglares. Sí. Vale. La diferencia es que en lugar de estar en un convento no podían dar el tema del convento, ni podían tener una serie de Ciertas atribuciones de las monjas. Competencias religiosas. Efectivamente. Vale. Ellos Pero tenían llevaban un uniforme. compromiso, claro, tenían un compromiso de Sí. celibato también, es decir, eran célibes, por eso eran señoritas. Claro. Y su compromiso eclesial era a través de la enseñanza. Vale. Entonces, claro, en un barrio como el Persel, con unas necesidades grandes, con muchas, pues Menudo la escuela era... caldo de cultivo había claro, allí. entonces era muy importante y además con una sensibilidad social muy grande. Ellas, cuando mis padres pues decían, señorita, que es que este mes no podemos pagar la peseta o las 2 pesetas que había que pagar, decía, tú no te preocupes, que el niño siga, que lo importante es que los niños aprendan, ya me pagarás cuando puedas. Qué bueno. Y eso pues se une también a ese entorno, ¿no? Y la verdad es que a mí
me dieron una influencia enorme, ¿no? Es decir, esa... Parece que no, pero huellas dejan, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, cuando hemos tenido una apuesta en común sobre qué personas han aparecido en tu vida que más te hayan podido influenciar, al momento Sí, sí. te ha venido como Claro, un es impacto que- la señorita Loli Claro. y la señorita Encarna. Claro, es que ahí estuve hasta los 14 años que ya fui al instituto. Entonces, claro, todo lo que era ¿Al de ahora en la Martirico? ESO, ¿eh? En Martirico, efectivamente. Martirico. Claro, lo que era la hora de la ESO, enseñanza obligatoria, pues estuve allí, claro, y en ese entorno, con esas profesoras, había también un profesor, don Ramón, que era el que nos daba matemáticas, que para las figuras del álgebra el hombre se tomó la molestia de ir a una carpintería y le costó mucho trabajo pues para hacerte lo que era un triángulo, Qué bueno. lo que era una esfera, Qué bueno. en madera, y te lo ponía allí todo para que pudiéramos entender. Gráfica, claro, no había ordenadores. No había ordenadores, no había nada, decía, bueno, como un triángulo, claro, lo podías pintar, Sí, pero no, entonces el pero hombre lo hizo de madera. no que es había una las tres cosa, dimensiones. Claro, claro, eso es una pedagogía maravillosa, claro, y nos sacaba, que lo disfrutábamos mucho, porque eran todas las figuras geométricas, la había sacado rectángulos, cuadrados, esferas y tal, todas en madera, hechas allí. En el instituto haces el bachiller, Sí. pero ya también con esa edad, 14, 15 años, 14, ¿no? 15 años empiezo a trabajar. Eso te iba a decir. Sí. ¿Quién te mete a ti la sensibilidad de que aquí no solamente se estudia, sino que también hay que sacar algún sueldecillo adelante? Bueno, pues esa sensibilidad la mete, como dicen los toreros, más con nada del hambre, ¿no? Ya. Claro, yo termino lo que es la enseñanza obligatoria y ya paso a lo que entonces era el bachiller elemental, cuarto y reválida. Claro. Después era sexto y reválida de sexto Exacto, y tal. Y ya había que pasar al instituto. Recuerdo una conversación que en aquel entonces yo no entendía y después he valorado muchísimo, de la señorita Lola y la señorita Encarna con mi padre y mi madre diciéndole, este niño sirve para estudiar, Qué bien. debería seguir en el instituto estudiando y tal. Y en esa conversación mi padre dice, no, si yo sé que mi hijo es muy listo, yo Tonto estoy no es. orgulloso, no es tonto, es muy listo y sirve Claro. para estudiar. Pero en la casa no nos llega el salario y tendrá que trabajar durante Además, la ¿tú eras mañana. el mayor? Claro, yo era el mayor, Ah, mira. trabaja por la mañana, estudia por la tarde en el nocturno. Y así fue. Encontré trabajo en una fábrica de las muchas que han desaparecido en Málaga, que estaba allí muy cerca de Santa Julia, en el Paseo de los Tilos. Viuda de Alejandro Brown, Efectivamente. equipamiento de Sí, era equipamiento material de hostelería, material de bares, hostelería, restaurantes, de acero inoxidable. con Y 14 años. Con 14 años y empecé a trabajar. Entonces estaba por las mañanas, conseguí un turno más reducido, estaba por las mañanas hasta mediodía allí, me iban dando a la casa, comía, me iba por la tarde al instituto y así estuve compaginando trabajo y estudio hasta que terminé cuarto y reválida. Luego ya entré con 16 años, entré ya al banco, porque para allí entrar a Brown, aparte del instituto, hice en algo que los que tengan ya mi edad, y supongo que tú igual estás de acuerdo también, la Academia Almi Hombre. en Calle Lario. Era un Era. emblema. Taquigrafía, mecanografía y contabilidad. Es verdad, es verdad. Claro, claro. Era como un soniquete Claro, de las claro, tres claro. especialidades Claro. que se impartían. Entonces yo me gustaba mucho, entonces estaban las máquinas de escribir, las Olivetti, estas verdes que era pop, 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 pop. Sí. Y a mí me gustaba mucho El la tecleteo. máquina del tecleo, y además se daba bien, como se decía, escribe con los 10 dedos, ¿no? Porque y antes sin era mirar, pum, pum. y sin mirar. Entonces era también. Y ya me apunté también, en el hueco que me quedaba libre, me apunté a taquigrafía, mecanografía y contabilidad. Y entré en Brown, en la oficina, donde pasaba los contratos. Entonces, claro, los contratos que hacían de venta y tal, había que pasarlo a máquina. No había ordenador, claro. No había ordenadores, entonces eran con el papel de calco. La Y copia. yo me daban los datos y yo me ponía allí a escribir. Buen campo de práctica, ¿no? Exactamente, claro. Eso es lo que me valió para aprobar las oposiciones del banco. Después sacaron unas oposiciones. Banco Coca, Banco Coca. que tampoco está hoy. Tampoco está hoy. Bueno, está nada más que el anagrama Sí. ahí grabado en calle Bolsa, Ha en lo que era quedado- el edificio, Exacto, poco más. que precisamente de uno de los hoteles de Calle Lario, que han puesto estas terrazas de los hoteles, estuve hace poco y le hice fotografía porque es del hotel. Digo, no, es que ahí he trabajado yo muchos años y está todavía el B Coca
Claro, lo allí que grabar. ha quedado del banco. Lo que ha quedado del banco hacía nada más que las iniciales, porque aquello después lo compró Unicaja, bueno, de hecho está una oficina de Unicaja, ¿no? Cierto. Entonces, claro, eso de taquigrafía, mecanografía y contabilidad, sacaron bien el periódico, que había una plaza, pero que hacía falta eso, taquigrafía, mecanografía, contabilidad. No sabía que era un banco, pero y bueno, me voy a presentar a Vamos ver allá. qué es lo que era. Claro. Y la aprobé, después me dijeron que la había aprobado y que era un banco. Esa fue de ¿Te las tocó la lotería? bueno, la mayor alegría que llevó mi Eso madre. te iba a decir. La mayor alegría que llevó mi madre fue su niño trabaja en un banco. Claro, con Y lo yo que le- suponía claro, lo que trabajar en un banco. Claro, es que estamos hablando de los años 70, Claro, 71. claro. Claro, trabajar en un banco era lo más. Era lo más. Es decir, es que además mi madre decía, El hijo pobre, del barbero. claro, mi madre decía, pobre, mi hijo es banquero. Y yo le dije, no, mamá, yo soy bancario, no banquero. Los banqueros son otros. Qué gracioso. Paco, Claro. pero te lo curraste porque con el instituto de por medio, Mm. con el trabajo en la empresa de Brown y luego encima preparándote para entrar Sí. en el banco. ¿Entras en el banco y tú sigues estudiando? ¿O cómo? Sí, yo sigo estudiando. Hombre, en el banco con más facilidad, porque el Un banco es horario 8 a más- 3. Claro. Un horario de 8 a 3, Cambia la vida un poquito. cambia la vida, es también un trabajo más relajado que el otro, era sentarte a escribir a máquina y te ibas 4 horas después y no habías dejado de escribir a máquina. Exacto. Entonces, claro, yo todos los estudios que he hecho han sido trabajando, es decir, todo, desde el instituto hasta todo lo demás ha sido trabajando. Lo que pasa es que el banco es verdad que te facilitaba, bueno, no te facilitaba estudiar, pero lo que decía, es un trabajo más liviano, que tú terminas a las 3 de la tarde y decías, bueno, de las 3 hasta las 10 de la noche o las 11 que me acueste. Conciliabas con otras cosas. Claro. Entonces no había ordenadores, no había la Claro. PlayStation, no había televisión. Hablando de no- conciliar, como culillo de mal asiento que tú siempre has sido por tu temperamento inquieto y por tus ganas de hacer cosas, ¿no? Porque te venía de familia y te viene de familia, es cuando en esa época joven tú vas tomando también conciencia de realidades sociales bajo el tamiz de lo religioso. Sí, Es decir, estamos hablando, por situarnos en un panorama todavía de la época de Franco, sí, sí, sí. ¿verdad? Transición, Sí, sí, sí. las libertades y la democracia estaba intuyéndose, pero no Pero era. no- Ahí va. Y claro, eso de la reivindicación social se medio maquillaba con instituciones pseudo religiosas, ¿eh? Para que lo obrero, lo reivindicativo, pudiera ir surgiendo y dar rienda Claro. a unas Es necesidades que yo creo que es un- de libertad sí, y sí. de compromiso. Claro. Es que es un proceso, yo creo que es un proceso natural, es decir, Claro, claro. Mi vida es un poco un río que me lleva a la corriente a un proceso natural. ¿Cuál es el proceso natural? El entorno del barrio en el que nazco y Claro, me desarrollo la infancia. claro. El colegio en el que doy mis primeros pasos de estudio con 2 monjas seglares que ellas lo hacían por un compromiso religioso. Seguro. Claro, eso crea en mí una conciencia social de que hay que hacer algo, Cierto. ¿no? Claro, estamos hablando final de la dictadura, Eso es lo que todavía hay no que- estaba la democracia, lógicamente el tema, pues yo lógicamente estaba contra la dictadura, era de los que defendían la Tú y democracia, muchos. y muchos, claro. Claro. Y en ese entorno, pues en la barriada de Santa Julia, donde ya vivía con mis padres, pues yo que me gustaba mucho el deporte, siempre he hecho mucho deporte. Mi padre era muy deportista, mi padre era entrenador de fútbol, jugaba al Le iba la fútbol, marcha. le iba la marcha. A las 6 de la mañana se iba a entrenar al equipo del Balmes, allí del barrio y tal. Claro, claro. Y entonces yo me gustaba mucho el deporte y todo esto junto con el deporte en la barriada en la parroquia de la Asunción, que es la que está en la Cruz de Humilladero, había un local social para jóvenes de 16, 17 años, Para reunirse. para reunirse, donde había una mesa de ping-pong, donde había futbolín, La vida. donde que había un equipo de fútbol. Claro. Y claro, digo, pues ya está, yo estoy en la barriada, esto tal, entro ahí. Entonces, claro, entre el deporte, la conciencia social, las monjas seglares y tal, entro
Y aparece un Y, cura. claro, y en ese entorno pues llega lo que es la UAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, para dar una charla del compromiso. Entonces era la iglesia... Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. El nombre se la trae. Sí, sí. ¿Cómo había que Pero- camuflar la cosa, verdad? Claro, el nombre se la trae. Pero es la época donde la iglesia está muy influida por el Concilio Vaticano II, por Juan XXIII, donde hay un compromiso de la iglesia social, donde hay muchos curas obreros, Claro. es la época de los curas obreros, Claro. de cristianos por el socialismo. Estamos. Es decir, había una ebullición en la iglesia donde decía, la iglesia no puede estar al lado de los No poderosos, puede estar pasiva. la iglesia no es la que lleva A bajo lo que palio a viene. Franco, Claro. sino que tiene que estar, la base decía, encarnada en los pobres, en los trabajadores, en la gente humilde. Y bueno, yo creo que toda esa confluencia pues hace que yo me comprometa Ahí te vas socialmente. emprendiendo poquito a poco. Efectivamente, entonces meto en la UAL los grupos de iniciación, de formación, cojo puestos de responsabilidad, y en la UAT uno de los preceptos que había es que los que estábamos trabajando, y yo ya estaba trabajando en el banco, Claro. teníamos que participar en los sindicatos. Bien. Los sindicatos que había entonces, que eran Comisiones Obreras y UGT. Entonces yo me afilio a Comisiones Obreras en el banco. Me abrieron un expediente de expulsión porque todavía... ¿Era legal o era No, ilegal? estaba en ese año 76... En el tránsito de la Exactamente. legalidad. Pero claro, Claro, pero claro, en un banco... Banco Coca. Banco El Coca, niño que acaba de llegar, Claro. ahora se me va a hacer rojo. ahora se me hace rojo y además se me afilia a Comisiones Por Obreras. favor. Porque todavía UGT tenía un perfil un poquito más bajo, pero Sí, Comisiones eran no, los... lucha. Los obrera. duros, ¿no? Sí. Y bueno, y yo me afilio a Comisiones Obreras con muchos problemas al principio, después ya cuando ya se legaliza y tal... ¿En casa pues, qué te decía? ¿eh? En casa. ¿Qué te decía? Pues mira, en casa mi padre y mi madre lo pasaron muy mal con eso. Me lo imagino. Mi padre, la familia de mi padre fue represaliada en la época de Franco, Ya. algunos tuvieron que irse a Argentina, otros se fueron a Barcelona. Ya. A un hermano de mi padre le dieron una paliza que lo dejaron prácticamente en silla de ruedas. Sí. Y mi padre lo que me decía es que tuviera mucho cuidado, Que ya estamos muy castigados. que ya está muy castigado, A que ver ya si- toda la familia estaba muy castigada, que estuviera muy castigado. Y mi madre, pues que a veces me iban a echar del banco con la alegría que ella tenía de que su hijo fuera banquero. Ahora va a fastidiar el tema Ahora va a con el fastidiar trabajito el que ha tema. costado. Pero yo lo entendía, mi padre era una persona de izquierda, lo que pasa, claro, propio de la época Normal. Después ya se fue y yo me acuerdo que se peleaba con la televisión. Yo sí recuerdo a mi padre cuando salían las noticias de Franco, el nodo, y esto, son mentiras, son mentiras. Y yo decía, pero papá, no te pelees, que es una televisión. Pobrecillo. Pero bueno, ellos lo pasaron mal, porque yo creo que lo pasaron mal como todos los Una padres generación. que estuvieron en esa generación, que sufrieron mucho, Y que le debemos muchísimo. y que le debemos muchísimo. Totalmente. Es decir, yo tengo una tía con 98 años, Anda ahí. que está maravillosa, Eso es un tesoro. está mejor que yo, de ¿Seguro? cabeza está mejor que yo. Qué bueno. Y ella, lo entiende y tal, pero siempre dice, cuando hay cualquier problema, dice, a ver si vuelve la guerra civil, que no vuelva, que no vuelva. Es decir, ella por todavía, favor, es fíjate, verdad. con 98 Es años, verdad. y está todavía con ese tema. Entonces mis padres eran, pues, fruto de esa época, de mucho miedo. Claro, Es decir, el miedo estoy en metido en el contra, cuerpo. claro, estoy en contra de esto, Claro. pero he visto tantos problemas, tantas palizas, tantas Que detenciones, no quiero volverles a vivir. que no quiero que mi hijo vuelva a Exacto, tener ese tema. Exacto. Pero después, bueno, pues como podemos ver ahí, totalmente orgulloso de comisiones, de la trayectoria ¿Cuántos sindical. años de comisiones siendo el máximo responsable en Málaga? Pues tuve 13 años. 13 años. 13, el mandato son- Importantes 13 años. bueno, fueron 13 años, estamos hablando del año 91, Claro. cuando a mí me eligen secretario general. Yo no tenía ninguna intención. Yo, como decía, me afilié en el banco, sí participé en el comité de empresa, entonces el banco Coca lo absorbe Banesto. Vale. Se elige un comité de empresa, los 9 ¿Y tú delegados estás somos de ahí? comisiones obreras. Yo me eligen presidente del comité con 19 años, 18, 19 años, un niño. Es decir, ¿Tenías novia?
Sí, Ya había parejilla. sí, parejilla. Vale. Bueno, estas parejillas de antes que era un sí. poquito quiero y no puedo, ¿no? Sí, he dicho novia, ¿eh? Sí, Porque sí. hoy, como la cosa ya esa ya, palabra no. se ha descartado Ya, casi. eso ya no, ya. Y entonces en el banco sí hice una vida sindical, estaba en mi puesto de trabajo, pero estaba como delegado sindical, en el comité de empresa, ya empecé a asumir algunas Amigo, responsabilidades. enfilaste tu vida ya por lo que en principio para ti era un compromiso con tu parroquia. Efectivamente. Y lo que era ese compromiso se convierte casi Claro, en un compromiso sindical. Claro. Pero bueno, que va unido a ese compromiso religioso. Seguro. Pues ya el tema religioso yo ya Hombre. fui ya en otros derroteros. Pero Claro. digo, ese compromiso religioso me lleva al compromiso sindical. Claro. Como tú dices, como yo soy culillo de mal asiento, es decir, yo cuando he ido a los sitios no soy de los que, bueno, voy y me quedo tranquilo, sino que ya empecé a moverme mucho. Claro. Y bueno, ya digo, estaba el presidente del comité de empresa de un banco como Banesto y ya luego en el año 91 pues me presionan bastante porque yo no quería, es decir, yo el tema sindical lo tenía ahí, pero no era algo que yo aspirara. No era para ti un modelo de vida. Efectivamente, no Era una etapa. Era una etapa que se ha cubierto. Que tú dices, bueno, yo estoy en el banco, Claro. ayudo a fundar el sindicato de banca en Málaga, estoy aquí, los delegados son Pero yo todos de quiero hacer más comisión. cosas. Pero, O no claro, seguir aquí, porque exactamente. me considero Claro. que puedo seguir comprometido en Claro. otras facetas. Entonces ahí tuvo mucha influencia, pues bueno, pues toda la gente del entorno, entre ellos Salvador Barea, que era secretario general ferroviario ya fallecido. Claro. Salvador Barea era el hombre, el típico ferroviario clásico, el Partido Comunista, de los Del puño. del puño, de los duros, Eso de es. cárcel, de represión. Sí. Él estaba de secretario general, sustituyó a Inocencio Fernández. Ya, amigo. Y Salvador Barea pues me llama, me dice, mira Paco, yo voy a dejar esto porque no me veo, voy a terminar antes de tiempo. Esto ya toma unas dimensiones que me sobrepasa, un hombre totalmente honesto, enormemente honesto. Te llevó al huerto. Y me llevó al huerto. Entonces me dijo, mira, tú tienes que ser, hay un consenso, tal. Y una de las cosas que le dije, mira Salvador, yo es que no quiero hacer carrera sindical, no. Digo, y además hay un inconveniente, que entonces era un inconveniente, hoy día ya no es tanto, yo es que no soy del Partido Comunista. Anda. Claro. Claro. Entonces, claro, Esa era la mácula, tradición, claro. la tradición es que el secretario de Comisión Obrera era al mismo tiempo afiliado del Partido Comunista. Estamos. Yo nunca he estado afiliado a ningún partido, he estado siempre en el sindicato. Tengo todo el cariño y el respeto por los comunistas y por el Partido Bien, Comunista. pero no pasó tal, usted pero por ahí. no me afilié nunca, no veía yo tampoco el tema de... Y entonces le dije, esto es un inconveniente, porque ahora... ¿Por ahí te No, no, no. escurriste? ¿Eh? ¿Por ahí te escurriste? No, por ahí al final terminé con mucha bronca, porque Ya. claro, es que ahora estas cosas se ven con más naturalidad. Sí. Pero entonces era un problemón. Las es decir, cosas eran aquello- distintas. Claro, es distinta. O estás o no estás. Claro, ¿cómo uno que no está en el Partido Comunista va a ser secretario te general quiero- de comisiones con 37 años? A mí me eligen con 37 Además. años, que era un niño. Es decir, este además un niño... Bueno, un ya te habías niñato- casado. Un niñato de banca, además, Hablando de algunos niños, decían. te habías casado. Sí, ya había casado, tenía tres niños. tres niños, ¿eh? Ignacio, Alberto, Mario. Mario. Que por cierto, Ignacio te ha hecho abuelo. Me ha con hecho abuelo mío. de un hispano alemán, O sea, te casaste además muy joven. con 22 años. Es que tú siempre has sido muy precoz, Paco. Es que la vida es corta. Eso te iba a decir. Sí, Lo yo me llevabas casé- todo para adelante. Yo me casé con 22 años, volví 22. de la mili. La ya- mili también te la quitaste de medio antes. No, ya la hice. Eso, que te la Sí, quitaste. yo me chupé En la mili. Sevilla. La hice en Cerro Muriano, el Antes. campamento, y después en Sevilla. Intendencia. En Intendencia, allí. Y allí algo te pasaría. Allí me pasó una cosa graciosa, que ahora la cuento con cierta gracia, Sí, pero sí. en su momento estaba aquí, como le suele amigo. decir. Sí, sí. A mí en el campamento de Cerro Muriano, como decía, yo no me puedo callar con el capellán de allí, Castrense. castrense, tuve una pequeña discusión evangélica. Ah, amigo. Yo Profunda. reconozco que éramos enteradillos. Sí. En la UA, la verdad que en la UA nos preparaban mucho de lo Estaba que era el informado. Nuevo Testamento, el Evangelio, bien, tal y bien, cual. bien, Y estábamos bastante preparados. Y en esas charlas que te daban, pues él dijo un tema, yo levanto la mano y le digo... ¿Tú vestido de caqui? Claro, vestido de forma, claro. Y le digo, pues yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Bueno, ¿para qué dije eso? Era un capitán castrense. Madre de Dios. Claro.
Estamos hablando todavía con Franco. Porque él además tenía graduación militar, ¿no? Era capitán, claro, era capitán. Claro. Claro, es que los curas castrenses... Capitán. Total, que tuvimos allí una discusión y el tío ya empezó que sí, que no. Entró. Digo, entró en el debate, tuvimos allí un debate. ¿Delante de los allí, demás? Todos los demás allí, todos mis compañeros allí de estos llevándose la cabeza, y dice, este lo fusilan aquí directamente. Total, que tuvimos allí. Total, que a raíz de eso me castigaron y me pusieron a hacer guardia allí con un frío, porque a mí me tocó el último reemplazo, que era noviembre, diciembre, enero. Cerro Muriano, Córdoba, un frío bajo cero. Lo sé. Yo también hice la 1000 en Córdoba, pues, lo de Cerro Muriano lo sé, en el Bacar, claro, que es el polvorín que está al lado de Cerro Muriano. Claro. Entonces, claro, allí empecé a hacer guardias como un loco y entonces una de las cosas que se me ocurrió dentro de la UAS funciona y sigue funcionando por lo que eran grupos. El grupo, ¿no? Eran 10, 12 personas, el mismo grupo. Vale. Y dentro del grupo que yo estaba en la UAS, había una persona que era monja, cuyo padre era capitán general de la región militar de Andalucía. Claro. Y ahora, una de las veces que hablo con ella, le digo, mira, tengo ahí un problema, he tenido este problema. Estás machacando. Me dice, estás machacando, ¿tú para qué discutes? Pero tú sabes cómo son los militares. Digo, es que tú, claro, por eso sé que mi padre es capitán general, ¿qué quiere que te diga de los militares? ¿No? Claro. Y entonces, ¿Te auxilio? Claro. Y entonces dice, bueno, yo voy a llamar a mi padre, le voy a decir que tú eres un amigo mío, que estamos aquí en Málaga, que me ha ayudado mucho, que como ahora te tienen que dar destino, porque claro, tú sabes que el campamento estaba 3 meses, después te daban destino. A mí me hubieran mandado a Ceuta por lo menos. Sí, o al Sáhara si hubiera estado. O al Sáhara si hubiera estado en su momento. Sí. Y oye, total, que el padre llama allí a Cerro Muriano y le dicen que el soldado fulanito de tal, que tiene interés que le den un buen destino, y me mandan a Sevilla, a la Puerta de la Carne, allí a Intendencia, que estaba, ahora está la Diputación allí en los jardines de Murillo. Así es. Claro, ya en cuanto llamó al capitán general, aquello ya se acabó, me mandan Amén. allí, ya no es rojo, ya no tal. Y nunca mejor Y dicho. ahora cuando llego allí a Sevilla, me coge un comandante, creo que el que estaba a cargo de aquello. Bueno, sí, venga usted. No, que ha llamado al capitán general, que viene usted de allí, que tal. Tenía mando, ¿eh? Sí, hombre, claro, el capitán general, claro, era el máximo de Andalucía. Claro. Apuntaste bien, ¿eh? Sí. Y me dice, ¿y usted de qué conoce al capitán general? Digo, no, mire usted, yo no lo conozco a su hija. Y dice, ¿ah, sí? Digo, sí, porque vive en Málaga. Claro, yo no le dije que era monja. Claro, aquí había digo, tomate. yo conozco a su hija. ¿Ah, sí? Sí, es que es en Málaga, estamos allí en un grupo, salimos juntos, una pandilla, de la pandilla, pero usted la relación que tiene de mucha amistad. Y yo en ese momento digo, ¿qué le digo? Digo, pues sí, mire usted, de mucha amistad. Vale. Y el tío dijo, pues ya está, este es el novio de la hija del capitán Porque general. él tampoco sabía que era monja. Que va. Di tú que lo Que hubiera se entera. sabido. Bueno, Lo que hubiera pensado. me cuelgan Aquí del palo mayor. llama al capitán general. Oye, que este se está enrollando con tu hija que es monja. Pues entonces llegué del palo, pues claro, me tiré allí una mili de maravilla. Menos mal. A partir de ese momento, usted está rebajado de guardia, tiene paso pernocta, tal. Y después me cogió un capitán que iba a hacer los cursos para comandante, que tenía que hacer un trabajo a máquina. Claro. Y me dijo, oye, me han dicho que escribe muy bien a máquina, ¿verdad? Pues vente conmigo. Y la cosa Y yo ya me tiré la mili, se suavizó. pasándole el de esto. Yo Con salía a tu las 3 de la tarde. máquina de escribir. Mi máquina de escribir, salía a las 3 de la tarde, me iba a casa de unos curas de allí, de la UAS de bien, Sevilla qué bien. y tal. Pero claro, me tiré toda la mili y digo, como este se entere que la hija del capitán general es monja y es lo que está pensando, es que somos novios, pues como llegue el capitán general le diga, el novio de tu hija, digo, aquí se puede montar. Totalmente. Así que Vamos, te cuando manda a calabozo. En fin, me pasé una mili fenomenal, pero un poco diciendo, como esto se descubre al pastel, es que no salgo de aquí, claro. Pero bueno, salió. cuando me dieron ya la licencia, digo, ¡fu! ¿Y sigues teniendo buena amistad con la monja? Sí. Vale. Sí. Ya se salió de monja. ¿Ella lo sabe, la anécdota? Sí, yo te lo conté. Yo le conté, digo, mira, me ha pasado esto. Y dice, bueno, ya está, mi padre no va a decir nada y el otro tampoco. Y si dicen, pues ¿Y yo digo esto que ha somos resultado? amigos, ya está. Y sí, claro, yo te lo conté. Diría la claro. monja, estaba de Dios. Claro, estaría de Dios. Sí. Oye, aquí, digamos, podemos estar en esta etapa mucho tiempo hablando,
Pero por darle un poquito de aceleración, porque tu vida es muy intensa, y lo que queda, ¿verdad? Espero. Sí, porque el banco está a 20 años. Sí. ¿Eh? Pero tú dices que de banco ya está bien, Ya estaba cansado. de tanto ser bancario, ¿vale? Y los banqueros. Y no banquero. Y se presentan oposiciones en la Diputación. Digamos que pasas de la actividad trabajadora privada, como la de un banco, pues a intentarlo dentro del cuerpo de funcionarios públicos. Y en la Diputación, mediante oposiciones, te tiras 22 años. Si salen unas oposiciones de funcionarios de carrera, de técnicos, grupo A de funcionarios de carrera. Yo el banco ya estaba un poquillo cansado, porque el banco es también muy monótono. Claro. Cualquier bancaria que nos esté escuchando dirá, es verdad, Sí. y cada vez peor, Sí. porque los bancos desgraciadamente cada vez aprietan más. Y más cómo está el panorama ahora. El mosqueo de los clientes con el banco no lo pagan con el responsable, sino con el que está en ventanilla, que es el que no tiene culpa. Es así. Y hoy día trabajar en un banco era difícil, entonces también era muy aburrido. Digo, Claro. bueno, yo siempre también he tenido el tema de ir buscando nuevos caminos, nuevas cosas. Vale. Por eso dejé el sindicato. Es Lo decir, yo mismo. cuando dejé el sindicato, todo el mundo se extrañó diciendo, bueno, ¿pero qué lo dejas? Si tiene el apoyo de todo el mundo, puedes seguir, puedes irte a Madrid, puedes hacer ¿Y lo en que la quieras. Diputación qué hiciste? En una primera etapa. Pues mira, en Diputación la plaza que salió era para servicios sociales, que además a mí me gustaba. Ah, amigo. Era en el departamento de servicios sociales, un técnico Mira por dónde. para hacer, se estaba haciendo una revista de servicios sociales, se estaban poniendo en marcha los servicios sociales comunitarios en los municipios, Vale. había que coordinar todo eso y yo Una estuve labor en esa creativa. etapa. Sí, una labor creativa. Claro. Y donde se ponía de manifiesto pues una de tus sensibilidades, que era, bueno, estar cercana o cercano a la gente Sí. que se le puede ayudar. Sí, exactamente, es decir, cuadraba con esa sensibilidad. ¿Pero quién te lo Entonces, iba a decir, mi puesto allí era de servicios sociales, Claro. que compaginaba con la Secretaría General de Comisiones, porque Sí. yo, una cosa que la gente no se cree, pero es real, es decir, yo nunca he cobrado un salario del sindicato, siempre he cobrado el salario o bien del banco o bien de la Diputación. Pero pregunto, ¿es que hay sindicalistas que cobran del sindicato? Sí, hombre, claro. Vale, no lo sabía. Sí, hombre, claro. Es decir, hombre, hay personas Vale. que tienen que dejar su trabajo o porque ¿Tienen que dejar su trabajo? Claro, Vale. o porque tienen que pedir una excedencia porque es incompatible con una Perfecto. responsabilidad. Vale. Y entonces, pues el sindicato tiene una serie de trabajadores en nómina, bien sindicalistas, bien administrativos, Correcto. abogados, técnicos. En mi caso, normalmente los secretarios generales están contratados por el sindicato. Pero en mi caso, como yo tenía mi trabajo, digo, mira, con horas sindicales, ¿Le saliste pues, en el baratito? comité, al sindicato le salió barato, sí, Claro. sí. Le Sobre salió todo barato. para la pecha de curra que te pegaste. Claro, pero es que ahí no tienes hora. No había otra. Ahí no hay hora, ni había hora, ni había festivo, ni Y había además, domingo. Paco, tú eres de los que dicen, si estoy con todas las consecuencias, que yo Y si para no, no estar estoy. con medias tintas no. Claro. No, por eso, mira, yo cuando dejé el sindicato es porque ya llevaba 13 años, los mandatos son 12, pero varias, como decía antes, terminó un año antes, me pusieron provisionalmente, después ya me eligieron los 13 años. Vale. Y ya llega un momento en que dices, joder, 13 años, me pasó un poco como en el banco, ¿no? Dice, ya es que cuando llevas tanto tiempo en un sitio, La rutina ya te es la mata. rutina, ya Ahí te está. acomoda, ya te amolda. Y a mí lo Falta que menos, chispa. lo que a mí menos me gusta es acomodarte y amoldarte. Me gusta hacer Claro. cosas nuevas. Es decir, Claro. yo cuando me eligieron, si ahora si quiere pasamos a lo Sí, de porque defensor del es ciudadano. que no te aburriste como Claro, funcionario de Defensor- carrera No, no, en la Diputación, porque de Claro. asistente o del servicio social Vale. de la Diputación, bueno, de buenas a primeras, seguramente, bueno, yo dado tu tuve, perfil, tuve una etapa que estaba en servicios sociales, compaginado con el sindicato, después ya cuando dejé la secretaria general y me reincorporo ya plenamente sin la responsabilidad de comisiones a Diputación, claro, a los 6 o 7 meses es cuando me plantean lo de defensor del ciudadano. no te dejaron No, ni no un me dejaron respirito, ni ¿eh? respirar, por Este que ha eso es. soltado ahora la responsabilidad, lo enganchamos Esta. para, o sea, defensor del ciudadano de la Diputación Provincial, De la provincia de Málaga, de la provincia de Málaga. ¿Con presidente quién? Salvador Pendón. Salvador Pendón, Salvador Pendón. de Ardales, Exactamente, de Ardales. Después ya me alcalde reeligieron. mayor de la Panda de Juana la Castañeta. Efectivamente, gran flamencólogo. Genial. Y entonces, cuando eligen secretario de Defensor del Ciudadano, recuerdo una conversación con Salvador que me dice, mira Paco, tenemos unos estatutos de Defensor del Ciudadano
queremos nombrar esa figura, creemos que tú tal, todos los grupos políticos por unanimidad coinciden en que si eres tú, votan a favor y te requiere unanimidad para que te elijan. Y yo le digo, bueno, pues mira, pues perfecto y tal, me encanta. Digo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y las palabras de Salvador dice, ahí tienes los estatutos, tú te lo lees y tú verás lo que hace. Y digo, me encanta. Porque el cargo, el puesto no se había estrenado antes. No. Estaban los estatutos, pero no habían nombrado a ninguno. Con lo cual le dije, me encanta. Si yo soy el que tengo que montar el tinglao me encanta hacerlo. Yo creo que más que meterme en la rueda. Fue una suerte. Sí, fue una suerte. ¿Verdad? Sí, no, yo lo pasé bien, trabajé mucho, pero lo pasé bien, porque es un puesto que ayudas muy directamente a las personas. Seguro. En problemas que pues mira, hay muchas veces que cuando hablamos de los problemas, hablamos de problemas generales, ¿no? Del paro, de esto, tal y cual. Pero bueno, esos problemas generales del paro después se dan circunstancias en cada uno de nosotros y de nosotras, en cada persona. Claro. Hay problemas que para una persona, a lo mejor, puesto así, dice, es una tontería, pero para esa persona es fundamental. La vida. Es su vida. Claro. Bueno, la figura del defensor, que lamentablemente después ya no, cuando ya terminan los 2 mandatos, no han vuelto a nombrar a ninguno. A mí me parece muy injusto que eso no se haya mantenido. Claro, porque ahora, más que nunca, los derechos están siendo más cuestionados por las dificultades de la vida, de la carestía, la pobreza. Fíjate, pero que digo, y problemas muy sencillos de resolver, porque claro, lo del defensor ciudadano es de relación con las administraciones públicas. Vale. Primero, con la pandemia hay un serio problema con las administraciones públicas. Claro. Aquí ya se ha instalado que todo es mediante vía telemática, mediante cita, mediante tal, usted no me llame por teléfono, ¿no? Claro. No, mire usted, en España sigue habiendo una brecha digital. En España hay muchísimos miles de ciudadanos y en Málaga hay muchos miles de ciudadanos que no saben utilizar un ordenador. Usted no le puede exigir a un ciudadano que tenga 70, ese tema 80 tú te lo has años. currado mucho. Es más, tú has investigado y has trabajado sobre esa Ese materia. tema yo lo he trabajado mucho porque es que es injusto decir, Claro. es como ahora te dice la Seguridad Social. Claro. No, usted aquí no venga, usted se mete con la clave y usted tiene una clave tal y cual. Y una persona de 70 años dice, ¿qué clave? ¿En qué he quedado? ¿En un número? ¿En una clave? Claro, esos temas se trataban, se tocaban, Claro, se corregían. se Si gestionaban. yo estuviera aquí defensor, estaría dando una leña enorme con esto de que hay que estar pidiendo citas, de que tiene que ser todo por vía informática. Paco, ¿no? te sentiste útil y fuiste útil. Sí, además sin ningún embate, sin ningún farsa. 2 legislaturas. 8 ¿La años. segunda con quién? ¿También con Pendón? Estaba ya Mendodo, ya eligieron ya la reelección. Y no también se por continúa. unanimidad. Y no se continúa porque ya. No, bueno, eran 8 años de mandato, es decir, yo mi mandato termina. Vale. Yo tengo una conversación con Elías Bendodo y le digo, oye, mi mandato yo sé que termina, no voy a pedir Aquí que se se acaba la reanude, historia, se acabó la por historia. mi parte. Yo me Pero que esto reincorporo. continúe. Pero que esto continúe, hombre, hay un trabajo. Y se no hicieron continúa. 3.000 y pico expedientes. A ver, de un trabajo tal, hecho. Un montón de gente, porque mira, con la administración pública, aparte de la brecha digital, hay muchas veces que son problemas. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender todos los que estén viendo esto. Hay una ley de discapacidad que, por ejemplo, para una persona que no pueda andar, que tenga una discapacidad grande y necesita una silla eléctrica, una sillita de rueda esta eléctrica, la ley habla que tiene que ser a partir de los 16 años. Vale. Bien. Hay un caso, tú dices, bueno, pues muy bien, es normal, pues bueno, una silla eléctrica, tampoco le va a dar un niño de 8 años y tal. Sí, vale. Pero hay un caso de un municipio de Málaga, de un chico con 14 años que pesaba como 90 kilos, porque además era con obesidad y tal, que vivía en un municipio de estos de los que están de cuestas para arriba, Sí, cuestas sí. para abajo, y los padres tenían unos 60 y tanto la madre y 70 el padre, Vale. que ya estaban los pobres que no podían. Claro, plantean el tema de decir, mire, ustedes hemos solicitado y nos dicen que no. ¿Por qué? Hombre, dicen que no, correcto con la ley. Y según la ley, si usted no tiene 16 años, no puede tener una silla eléctrica. Vale. Pero claro, ¿qué es lo que planteamos? Decir, vale, muy bien. Llamo a la delegada de Asuntos Sociales, llamamos a Sevilla y decimos, usted, esto es lo que dice la ley, es verdad. Pero este caso, si no se soluciona, y hay una responsabilidad de los padres, que los padres firman un documento de que ellos son responsables, es decir, si pasa algo con el niño, son responsables, es que estamos condenando a estos padres y a este niño a que no pueda salir de su casa, porque vive en lo alto de un monte, en una calle está en pedra,
Y es una silla eléctrica y ellos no pueden ¿Y cómo empujarla. salió el tema? Pues al final le dieron la silla eléctrica. Claro, la consejera entonces, no me acuerdo quién era, pero yo es que no le di la responsabilidad, que sean los padres. Los Pero padres tú hicimos ahí un documento, claro, Fuiste en la bisagra. claro, pero este tema que tú dices, ¿legalmente era? Pues no, legalmente decía que no tenía la edad. 2 y 2 son Pero, 4, vale. mire usted, ¿y cómo se soluciona? Pues yo le digo a los padres, usted firma un documento de que si hay un accidente, si pilla a alguien y Amén. tal, la responsabilidad la asumen los padres. Pero claro, eso, cuando después yo ya fui a verlo, pues el niño podía salir a la plaza, el niño podía tal, los padres, claro. Eso que parece una tontería es fundamental. Seguro. Y eso no se soluciona hoy porque tú llamas a la administración y te va a decir, ¿qué edad tiene? 14 años, pues entonces no. Hasta luego, Lucas. Pero mire usted, es que no, que entonces no. Es que vivo en el Alto Puente, es que entonces Es que no. Claro, temas de estos que pueden parecer tontos, hay Montones. montones. Seguro. Y se pueden solucionar así. Paco, yo no puedo seguir, verás, porque tengo que darle a la moviola. ¿Verás por qué? Porque cuando yo te he pedido que vinieras aquí con algo que pudiera ser testimonio y emblema de tu trayectoria en la vida, te has traído la portada de un periódico malagueño como Sur, con una foto donde precisamente apareces con tu padre, ¿eh? Y refleja el momento en el que tú te cortabas la coleta en comisiones obreras. Efectivamente. Y esto puede ser, no sé, el emblema, el signo de que ha habido aquí, con las lágrimas de tu padre y la satisfacción de tu cara, una transmisión de valores, una satisfacción de objetivo cumplido. Aquí está, Sí. tú tira para adelante, yo ya he hecho lo que tenías que hacer, y ahora tú te encuentras en la tesitura de tu padre. Ya estás jubilado. Amigo. ¿Cuántos añitos en la Diputación? 22 años. 22 años. Por cierto, reconduciste tu vida familiar a nivel de pareja. Tienes el nieto que antes hemos aludido. Y no paras, amigo. No. Porque sigues comprometiéndote con aquellas causas que consideras que merecen la atención y tu compromiso. Haces deporte, estás hecho un pincel en la bicicleta, te gusta leer y disfrutas, ayuda a los amigos. Bueno, ¿Con las botas puestas? sí. Esperemos que durante mucho tiempo, pero sí. Pero volviendo un poco a la fotografía, que por cierto estoy más gordo, ahí no podía hacer deporte porque no me daba tiempo. No había tiempo. No había tiempo, ahora estoy más delgado, como podrán comprobar. Para que tú veas que los años te han venido bien. Han venido bien, efectivamente. Yo cuando van a la casa los amigos dicen, ahí estaban más viejos que ahora. Digo, pues yo creo que sí, ya han pasado ya años. Claro. Pero claro, es que esta fotografía, más allá de la portada del Sur, que no es poca cosa, después hicieron 3 páginas. No hay de muchas reportaje. portadas como esta. No, como esta ninguna. Seguro. Pero claro, la cara que captan de satisfacción de mi padre, es decir, es que lo dice todo. Es decir, hay fotografías que no hace falta decir nada más que verlo. Entonces, cuando me comentaste, oye, algo simbólico, digo, mira, esto lo tengo allí, lo tengo esto y uno en grande enmarcado. Como Dios manda. Pero era muy grande, digo, este es más pequeñito. Y es un poco, porque claro, yo creo que los hijos también, cuando tus padres ven esa satisfacción, que se sienten orgullosos de ti, eso te llena, es decir, yo me encantaría que mi hijo se sintiera orgulloso, me imagino que se sienten también, ¿no? Pero expresarlo y tal, que se sienta orgulloso y que tú dices, oye, pues que tu padre tiene esa satisfacción, está allí en el Congreso, con lo mal que lo pasó, como hablábamos antes, porque decía que no te pase nada, que no te pase nada, que no te pase nada, ¿no? Y entonces, después cuando lo ves, pues tú dices, pues hombre, es enorme la satisfacción. Y con lo que dice, pues sí, yo me prejubilé con 63 años, después de 45 años, 8 meses, 15 días. O sea, tú tienes números azules en tu vida laboral. Claro, pero un poco también por lo mismo. Llega un momento en que dices, bueno, yo ya estoy aquí, ya tengo 63 años, me puedo prejubilar, voy a perder dinero, porque he perdido dinero. ¿No te faltaron, en el sentido figurado, novios a la hora de llevarte a otros huertos? Sí, pero no, nunca quise, tanto en el tema laboral, no voy a decir, oye, montamos un despacho, vente al despacho con nosotros, o a nivel político, vamos a, preséntate a tal o cual, no,
Es decir, la ha habido, pero no he querido. Es decir, yo primero quería jubilarme, que es lo primero, quería jubilarme. Recuperar tu vida. Efectivamente. Quería hacer también un poco un barrido, porque, claro, es que te pones a ver y tú dices, bueno, yo es que toda mi vida he estado metido en tinglado. Es que no ha sido 5 años, ni 10 años, ni 15 años. Claro. Es que salgo de comisiones, me meto en los defensores, me meto en los otros y... ¿Y dónde está lo mío? Claro. He estado también, como tú sabes, en la facultad daba clases. También. Claro, yo es que llevaba una Bueno, vida... que por cierto, tienes muchísimas publicaciones. Paco, no has parado de trabajar, Sí. de publicar. Sí, sí, sí. Has sido profesor emérito, ¿no? Sí, sí. De la Facultad de Derecho, sobre todo sobre temas sociales, sobre temas laborales. No, es más, tú no te puedes retirar, Paco, todavía. No tengo intención de retirarme. Lo que sí es levantar un poquito el pie del acelerador. Entonces estoy haciendo muchas cosas, pero ya son cosas, pues como decíamos antes, es decir, asesorando a los vecinos del Perxel, como estoy allí, pues un día sí, otro no. Hemos estado en Sevilla, en el Parlamento. En la semana que viene tenemos 2 reuniones, estamos ahí viendo, buscar una solución. Es algo que merece la pena. Mira, la semana pasada, el sábado pasado fue, en la Peña Perselera, creo que hacía referencia antes con lo del colegio. Volvemos a los orígenes. Claro, hubo una comida allí en la Peña con todos los vecinos, que además Sí. algunos son marroquíes, otros son peruanos y tal, llevaron allí una comida de esta multicultural. Qué bien. Y yo le decía a mi mujer actual, a Usi, le decía, ¿ves? Esto merece la pena. Cuando tú ves allí a la gente, cómo aporta, cómo tal, digo, esto sí merece la pena. Claro. Esto merece la pena, cómo la gente se vuelca, cómo la gente te agradece la autenticidad. Claro. Pues eso, anoche, pues a las 8 de la tarde, pues que me llamaste tú, me parece, y te dije, mira, pues ahí a las 8 viene un amigo mío que tiene un problema con la madre. Y ahí está tú. Que y tal, y me dice, ¿me puedo llegar? Bueno, pues llégate, tomamos una cerveza Es y... porque a lo mejor en estos tiempos los compromisos no están siendo asumidos como debieran ser. Son tiempos difíciles, Por eso son digo. distintos. Mira, yo cuando me preguntan también por el tema del sindicato, decía, Paco, es que tú estabas todos los días en la prensa, estabas todos los días en los conflictos, eran tiempos distintos. También sería injusto decir, no, es que... Éramos mejores que los otros, Éramos no. mejores No. y ahora somos Vale. unos vagos. No, Sí. ahora la situación es distinta. Es decir, a mí me cogió un tiempo muy convulso, me cogió Intelorse, todo el conflicto Intelorse, la creación de Itemasa. ¿Sabes lo que pasa? A lo mejor, por dar una interpretación a por qué los tiempos son distintos. Porque las personas son distintas, lógicamente, y porque a lo mejor esas personas que hoy son distintas a nosotros no tuvieron las enseñanzas que nosotros tuvimos Posiblemente, y los ambientes. posiblemente. También había un mayor compromiso, a ver cómo lo explico para que se entienda lo que quiero decir. Había también, yo creo que un mayor compromiso, fruto también de... Habíamos salido de una dictadura, y habíamos salido de una dictadura con un Brío. ¡Oh! Una gana de comernos Todas. el mundo, de hacer cosas, Claro. de solidaridad, de participar, De cambiar la vida, de y cambiarla, mejorarla. de cambiar la vida, Claro. de mejorarla, de tal, igual. Y entonces, claro, eso daba un impulso. Hoy día yo creo que ya ese impulso se ha ido apagando, la política yo creo que se ha deteriorado mucho con relación a otras épocas, ¿eh? Y ese brío se ha ido apagando, entonces no hemos vuelto más individualistas, no hemos metido todo, no existen esas barriadas, como decíamos, volviendo al Por eso principio, decía también. del componente, claro, si tú estás como mucho en tu trabajo, no existen también grandes empresas, por ejemplo, yo cuando me preguntan el tema sindical, claro, es que no es lo mismo hacer sindicalismo en una empresa con 3.000 trabajadores como tenía Intelorce, que en un taller que hay 5 personas y el jefe está allí de encargado como uno más, ¿no? Entonces, claro, esa negociación colectiva, ese luchar, eso es distinto, pero bueno, yo soy un optimista histórico. Yo creo que a pesar de eso se están haciendo las cosas y Claro. sigue habiendo mucha gente con ganas de